Bienvenidos. Agradezco sus oraciones, hermanos, estos días. Bueno, yo creo que ya estamos saliendo de este bache de salud. Hemos pasado por unos momentos difíciles de salud, bueno, pero ya estamos en recuperación. Agradezco profundamente las oraciones elevadas al Señor por mi salud, por la salud de mi esposa. Y bueno, aquí vamos por la misericordia del Señor. Me alegra compartir con ustedes en esta mañana. Yo quiero decirles que a mí no me resulta fácil preparar un sermón. Es de lo más difícil para mí. Es un proceso de concepción y luego de dar a luz. Es una tarea difícil. Es una tarea que se teje entre la reflexión, la oración, el análisis, tratando de traer un producto de parte del Señor que sirva de bendición, que enriquezca sus vidas, mis amados. Así que por esa razón yo les pido su atención para que saquemos lo mejor de cada reflexión, pero que también tengamos la capacidad crítica de notar dónde hay un desbalance escritural para que también intervengamos, porque la palabra del Señor es asunto de competencia general. Su veracidad está por encima de cualquier consideración. Quiero compartir con ustedes un tema que ya lo he traído en otras ocasiones y lo quiero retomar en esta mañana porque considero que una de las debilidades humanas en general a la que no escapa la iglesia, en la que pecamos recurrentemente, tiene que ver con las promesas. Con las promesas. Así que quiero hablar en esta mañana del valor de las promesas. Porque creo que allí faltamos mucho. Cuando hacemos votos, cuando hacemos promesas, hemos empeñado nuestra palabra y esto se nos tiene en cuenta delante del Señor, delante del Señor. Promesas rotas, corazones maltrechos. No se rompe una promesa sin haber roto un corazón. No se rompe una promesa sin haberle fracturado la fe y la confianza a alguien por cuenta de un voto o de una promesa incumplida. Así que las promesas que hacemos tienen el sello, óigame bien, tienen el sello de Dios en términos de bendición o de juicio. Las promesas han sido parte de nuestras vidas. Las hacemos y las recibimos muy a menudo. ¿Qué es una promesa? Las promesas son palabras que anticipan un cumplimiento en un dar, en una entrega, en un compromiso. Una promesa es una palabra que yo recibo hoy, pero que ha de tener cumplimiento en el futuro.
Pero yo me ligo desde el presente al futuro, por la promesa recibida. Por la promesa recibida. La promesa tiene sentido porque los seres humanos somos seres que necesitamos la confianza como elemento determinante o decisivo en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de pareja, en todos los ámbitos de la vida. Por eso las promesas son importantes, porque la promesa apela a mi confianza. Por la misma razón, una promesa rota trae un profundo daño al corazón y al alma de aquel que lo esperó y nunca lo recibió. De ahí la importancia de lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses. Él dice, escribiendo a la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice: y todo lo que hagamos, sea en palabras o en hechos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Palabras y hechos. Palabras y hechos. No podemos separar nuestras palabras de nuestra confesión cristiana. Que allá afuera se hagan promesas, que allá afuera se rompan promesas, es un asunto permanente. Por eso también la confianza de los hombres hacia los hombres está seriamente comprometida. Pero no en el ámbito cristiano. Le repito que no podemos separar nuestras palabras de nuestra confesión cristiana. De ninguna manera. De ninguna manera. Muchas promesas han sido utilizadas como un aparente acto de generosidad. Pero la verdad es que en esas apariencias se ocultan pretensiones. La veracidad de las promesas es tema de competencia divina. Es tema de competencia divina. No prometo sin que esto no tenga una consecuencia. No hago votos y promesas como hijo o como hija de Dios sin que eso no me acarree serias consecuencias. Serias consecuencias. Quiero que venga conmigo a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador. Eclesiastés capítulo 5. Allí hay un llamado de atención al pueblo de Dios sobre la relevancia de las promesas, para que no las tomemos ligeramente, para que el sentimiento emotivo no arrastre mis palabras a compromisos de los que no pueda asumir y por ello traiga sobre mí el juicio de Dios. Dice en el versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate para oír. El sacrificio del necio consiste en el aligeramiento, en moverse impulsivamente por sus sentimientos sin calcular las consecuencias de lo que en el momento puede hacer. Es decir, es una vida liviana, es una vida irresponsable, es una vida de muy poca
capacidad de reflexión o más bien de muy poca seriedad. Cuando a Dios se acerca, dice que debe acercarse para oír, para escuchar, porque quien escucha con atención tomará decisiones inteligentes, medibles, razonables. Y es lo que está diciendo aquí: no te des prisa con tu boca, versículo 2, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Mídete cuando vienes a la presencia del Señor y no te aligeres, como comúnmente suele suceder en todos los campos o en todos los aspectos de la vida. Cuando estamos en un momento de efusividad, nosotros lanzamos votos y promesas con una facilidad extraordinaria, pero luego calculamos el costo y retrocedemos ante aquello prometido. Versículo 3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Aligérate con prontitud, con urgencia. Entiende que este momento constituye un acto de gravedad si hay incumplimiento de aquella promesa. No podemos olvidar lo prometido al Señor de ninguna manera. Por eso la prontitud en el cumplimiento de esa promesa. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. El incumplimiento es un acto de insensatez. Es lo que está diciendo aquí. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos? Promesas. Hoy debemos revisar nuestras vidas en esa materia. Seguramente el Señor traerá a memoria muchas de las que hemos hecho. Seguramente el Espíritu Santo va a removernos memorísticamente para entender que algunas promesas se quedaron allá en el tiempo. Promesas hechas, promesas rotas, es una habitualidad en la conducta humana. Es muy natural en el proceder del ser humano. Pero la gente no entiende lo que nosotros hoy entendemos: la repercusión espiritual que tiene una promesa incumplida. Una promesa se hace aquí y se sella en el cielo, por decirlo de alguna manera. Es hecha aquí y registrada allá. Y si es incumplida aquí, es considerada como un acto de pecado delante del Señor. Delante del Señor. No se promete ligeramente, sin entender el valor de la promesa y la consecuencia de la misma. En algunos casos, la promesa apela a la confianza del otro, pero también a la ingenuidad. Y en otros, alimenta la codicia. Las promesas crean ilusiones. El ser humano necesita ilusiones en momentos decisivos de su vida. Las ilusiones hacen parte de la vida. Y hay etapas de crisis para las cuales el ser humano necesita de ilusiones para
para sobrellevar un momento difícil, un momento crítico. Así que las promesas crean ilusiones y la gente vive de ilusiones. Por eso el discurso prometista de los políticos tiene tanta resonancia, porque la gente cree que el que pasó no, pero que el que viene sí. Porque el político de turno cabalga sobre los errores del que pasó y sobre las promesas fallidas del que concluyó. Y entonces la gente ahora cambia de esperanza. La tuvo antes en aquel, ahora la tiene en el siguiente. Y el discurso cala, y el discurso vende, porque el discurso apela a la confianza, porque el discurso apela a la ilusión de los hombres. Por esa misma razón, la publicidad vende, aunque engañe. Usted no se imagina cuántas empresas han sido sancionadas por publicidad fraudulenta, mentirosa. Han sido multadas con miles de millones de pesos, porque la información que dieron no era cierta, no era veraz. Pero venden. El político vende imagen, la empresa vende su producto. El enamorado reduce a la niña bajo promesas a la cama y luego chao. Promesas incumplidas, promesas rotas. La palabra es un instrumento que se utiliza para apresar, para tomar, para dañar, para corromper, cuando esa palabra falta a la verdad, cuando esa palabra no tiene la intención del cumplimiento en sí misma. Los cristianos no juramos, pero hacemos votos y promesas, y lo hacemos con mucha facilidad, desconociendo o haciendo caso omiso a la gravedad del incumplimiento de esas promesas. Quiero que venga conmigo al libro de Números, Números capítulo 30. Números capítulo 30, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Porque es una relación de extrema seriedad. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo cumple. Y cuando Él está tratando conmigo, su palabra es veraz en mi vida. Luego mi palabra delante de Él ha de ser una palabra veraz, en compromiso. Mire lo que está diciendo en ese versículo. Lo primero que está diciendo es que el que hace voto ha ligado su alma con obligación. ¿Sí lo ve allí? ¿Sí lo está viendo? Lo primero que sucede cuando yo profiero un voto, cuando yo profiero una promesa, lo primero que sucede es que yo he ligado mi alma con obligación. Ahora no es que yo hago el voto y digo, voy a hacer este voto, de pronto lo cumpla, de pronto no lo cumpla. No, de ninguna manera, de ninguna manera. He ligado mi alma, dice la palabra. Qué palabra tan tremenda. He ligado mi alma con obligación. He ligado mi alma con obligación. Número 2. No quebrantaré su palabra o mi palabra. No quebrantaré mi palabra. Y número 3, haré conforme a todo lo que salió de mi boca. Haré conforme
haré todo conforme salió de mi boca. Por esa razón el Señor dijo que nuestra palabra debe ser sí o no, porque lo que es de más, de mal procede. Quiero decirle que cuando alguien promete livianamente, o cuando alguien promete no teniendo la intención de cumplir, esa promesa tiene un fondo oscuro. Tiene un fondo oscuro, muy oscuro. Yo no estoy obligado a prometer. Nadie está obligado a prometer. Pero cuando alguien promete, lo vuelve obligación. No estoy obligado a prometer, pero una vez prometo, ya estoy obligado a cumplir. No estoy obligado, le repito en esta mañana, no estoy obligado a prometer, pero una vez prometo, sí estoy obligado a cumplir. Ya no es una opción. Una vez hecho el voto, el cumplimiento no es una opción. El cumplimiento no es una alternativa. El cumplimiento no es de parecer. El cumplimiento se vuelve imperativo en la vida del cristiano. Se vuelve imperativo en la vida del cristiano. Entiéndalo en esta mañana, mi hermano. Porque es muy probable que hayamos retenido la bendición del Señor sobre nosotros por la manera aligerada e irresponsable de lanzar promesas y promesas, votos y votos que no cumplimos. Que no cumplimos. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Mire lo que dice al versículo 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Es un texto paralelo o muy semejante al de Eclesiastés. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Yo tuve un caso cuando pastoreé en Tuluá. Cuando fui pastor allí en Tuluá de la Unión Misionera Evangélica Colombiana, yo hacía algunas cosas como las hago aquí. Yo trato delante del Señor de manejar con prudencia esa parte de solicitar ayuda, pero de tanto en tanto, por razones o causas que lo ameritan, hemos demandado el esfuerzo conjunto, como ha sucedido para la construcción de esos baños que ahí vamos trabajándole. Ha sido un esfuerzo de todos y de la iglesia. Pero recuerdo que allí en Tuluá había un hombre que cuando levantábamos promesas, la cifra de él, él siempre levantaba la mano, y la cifra de él estaba por encima de todos. Por darles una idea, si el que más ofreció 100,000 pesos, él se levantaba y decía 200, y la gente volteaba hacia atrás y lo miraba. Pero nunca daba un peso. Nunca daba un peso. Como yo no llevaba el registro, como tampoco lo llevo aquí, siempre coloco a alguien que recoja los dineros y los maneje.
y esté pasando cuentas de ellos. Yo no los manejo. Entonces alguien me dijo: pastor, es una molestia, este hombre todo el tiempo ofrece y nunca cumple. Nunca cumple. Le dije: bueno, entonces ignorémoslo en la próxima. Cuando él levante su voz, vamos a ignorarlo y habrá que hablar con él. Increíble, se habló con él, pero su conducta no cambió. No, iglesia, así no es. Así no es. Así no es. Con la promesa se puede engañar, se puede abusar, se puede jugar con la necesidad del otro. Solo hay una promesa que no se cumple. ¿Cuál? La que no se hace. La única promesa que no se cumple es la que no se hace. Quiero que venga conmigo porque hay una escritura que a mí me conmueve. Es una escritura la más dura, la más terrible promesa que se conozca en la Biblia. Está en Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Allí está la promesa más dura, más triste, pero finalmente cumplida. Dice la Biblia que Israel estaba bajo opresión de sus enemigos. De sus enemigos. De los amonitas. Y entonces hubo un hombre valiente llamado Jefté. Versículo 1, por favor. Dice versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Lo sacaron. Y él organizó un grupo de bandidos y bueno, no sé, seguramente hacía por ahí ociosidades Jefté. Pero era valeroso. Era un hombre intrépido, valiente, fuerte, acorazado y animado en términos de guerra. Porque en aquel tiempo la guerra o la confrontación era un asunto permanente entre los pueblos y particularmente para el pueblo de Israel. Y este hombre era valeroso, dice la Biblia. Entonces fueron luego los de Galaad y le dijeron: venga, venga. Se dieron cuenta que era un hombre valeroso, un hombre fuerte, un hombre combativo, y lo llaman y le dicen: venga, ¿por qué no peleas tú por nosotros? Y si peleas por nosotros, te vamos a hacer el caudillo de Galaad. Te vamos a hacer el jefe nuestro. Venga. Él le reclama porque lo habían expulsado inicialmente, pero finalmente Jefté acepta y viene. Y entonces este hombre tiene que salir a la guerra. Para salir a la guerra, él quiere asegurarse que Dios le dará la victoria. Y para asegurarse que Dios le dará la victoria, él hace promesa o votos. Y mire de qué manera. Versículo 30. Versículo 30 dice así: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos,
Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que eso significa? Está diciendo: el que salga cuando yo vaya a la batalla, Señor, si tú me das la victoria, el primero que salga de mi casa, yo lo voy a ofrecer en holocausto. ¡Qué locura! ¿Cómo hace una promesa de este tamaño? ¡Qué locura tan tremenda! Mire versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Un problema resuelto y un problema creado. Porque cuando hay ligereza o cuando hay promesas irracionales, desmedidas, es probable que yo reciba la solución por un lado, pero me queda un conflicto por el otro. Dice el versículo 33 a versículo 32 nuevamente: y Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Dice, versículo 33: y desde Aroer hasta llegar a Mini, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Versículo 34: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová. ¿Y qué? Y no podré retractarme. Ay, hija mía. ¿Qué estaba pensando Jefté? Porque cuando él le dice a Dios: si tú me das la victoria sobre Amón, una vez regrese, lo primero que salga por la puerta de mi casa, te lo ofreceré en holocausto. ¿Qué era ofrecer en holocausto? ¿Qué era ofrecer en holocausto? Era matar, degollar. El holocausto era coger la víctima, degollarla hasta que sangrara totalmente y luego la quemaba. ¿Cómo puedo hacer semejante promesa? ¿Qué pensó Jefté? ¿Que la que iba a aparecer por la puerta era la suegra? ¿Qué pensó? Que iba a salir la esposa, a lo mejor no tenía buena relación con su mujer, y dijo: aquí me queda de papayita, la ofrezco en holocausto. Le salió su hija, su única, y él se conmueve, profundamente se conmueve. Pero noten algo interesante, él dice: no podré retractarme. Dios cumplió su parte, yo cumpliré la mía. No podré faltarle por ninguna razón. Por ninguna razón podré faltarle. Versículo 36: ella entonces respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ¿Prometiste, papá? No hay problema. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras.
Entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Qué le parece? Para el pueblo de Israel, todo voto, toda promesa era de valor trascendental. Escúcheme bien, de valor trascendental. Si ha habido una cultura a lo largo de la historia para la cual la palabra tiene un gran contenido de valor, es justamente para la cultura hebrea. Ellos, como ningún otro pueblo, han entendido lo que significa faltar a la palabra. Sacrificó a su hija. Así que holocausto significa sacrificar la víctima, desangrándola totalmente, como les dije, y luego quemándola. Cuchillo y fuego son los 2 elementos determinantes en un holocausto. ¿Tuvo que haber hecho esa promesa? ¿Tuvo que haber hecho ese voto? No. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 29? En el versículo 29 dice: antes de que él hiciera la promesa, escúcheme, antes de que él hiciera la promesa, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu Santo había venido sobre Jefté. El Espíritu de Dios se había manifestado antes que él hiciera la promesa. ¿Qué significa esto? Significa que Dios le iba a dar la victoria incondicionalmente. Pero él se anticipó. Su victoria fue clara, pero su voto fue muy oscuro. Lo que hemos prometido solemnemente a Dios, hemos de cumplirlo a conciencia, por muy duro y muy difícil que nos resulte, con tal que esa promesa o ese voto cumpla con 3 condiciones. Condición número 1, que sea algo legítimo. Condición número 2, que esté dentro de lo posible. Condición número 3, que sirva para beneficio espiritual. De esta manera entenderemos que el compromiso es legítimo. Las promesas o los votos tendrán el precio de lo prometido. ¿Me escucha? La promesa o el voto tiene el precio de lo prometido. El precio de lo prometido. Y también tiene la consecuencia del rompimiento de lo no prometido. Es tan triste, hermanos. Uno de los votos más solemnes son los que se hacen en el altar. Cuando una pareja promete delante del Señor amarse, respetarse por el resto de su vida. Y por cuenta de esa promesa rota,
ha venido desgracia sobre desgracia en parejas, en hijos, en familias, en una sociedad. Qué lamentable. Les repito que las promesas y los votos tendrán el precio de lo prometido. Una vez se hace una promesa, no se considera el precio a pagar. Una vez se hace una promesa, no se considera el precio a pagar. Cualquier consideración debe hacerse antes del voto o antes de la promesa. Cuando Ana deseó ser mamá, cuando ella quiso, escúcheme bien, darle un hijo a su esposo, a Elcana, dice la Biblia que ella hizo votos delante de Dios y le dijo: Señor, si me das un hijo, lo dedicaré a ti, lo consagraré a ti, lo llevaré al templo, allí él crecerá a tu lado, allí él aprenderá al lado del sacerdote, allí, Señor, allí, esa será la casa de mi hijo, ese será el lugar de formación de mi hijo. Qué tremenda promesa, hermanos. No vaya a creer que es tan fácil como lo vemos, como lo leemos. Ustedes que tienen bebés podrán entender lo duro que es desprenderse de un hijo. Supremamente difícil. Y dice la Biblia que Dios le permitió concebir. Y ella lo tuvo. Tal parece que lo tuvo los 2 primeros años, lo amamantó. Yo creo que ella lo contemplaba mientras lo alimentaba, lo acariciaba, lo besaba y le decía: hijo, es duro pero tengo que desprenderme de ti. Hice una promesa a Dios y no puedo faltarle, porque era una mujer estéril y Dios le hizo un milagro. Y cuando cumplió los 2 añitos de haber sido amamantado, se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo: ahí está el niño como se lo prometía a Dios. Y el niño comenzó ya comía en el lugar, en la casa de Elí, allí en la casa sacerdotal. Él comía, él se bañaba, él se cambiaba de ropa, él aprendía la ley y su corazón se afinó al propósito de Dios. Y conocemos la historia de Samuel. Hermosa historia la de Samuel. Por el cumplimiento de una mamá, uno de los más grandes profetas de Israel sale del vientre a la casa del Señor por promesa. Y yo no me puedo imaginar una mamá que ha entregado su bebé de 2 años en las noches de invierno. ¿Y será que el sacerdote sí está cuidando del niño? Lo está abrigando, lo estará alimentando, lo estará cuidando. Yo me imagino que no fue tan sencillo, dígamelo, mamás, no fue tan sencillo. Yo creo que Ana lloró. Su hijo estaba bien asegurado, pero ella lloró, porque ella no disfrutó de su niño como una mamá normalmente disfruta de su bebé que va creciendo, que va en desarrollo, la mamá que se goza de sus primeros balbuceos, de sus primeras travesuras. Ella se perdió todo esto porque ella empeñó su palabra, porque ella dio votos y los cumplió, y Dios la honró. Ofrecer es sinónimo de compromiso. Cada vez que ofrecemos, nos comprometemos. Deberíamos hacerlo bajo estas actitudes. Venga conmigo a
Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Deberíamos hacerlo bajo estas tres actitudes cuando prometemos. Mire lo que dice allí, y usted va a encontrar las palabras conmigo. Primera de Crónicas 29, versículo 9, dice así. Primero le voy a colocar en contexto. Se están recogiendo riquezas para la construcción del templo. Oro, metales, piedras preciosas, e Israel está dando con alegría para la construcción del templo. ¿Y cómo daba el pueblo? Dice así, versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Tres palabras importantes allí. ¿Cómo dieron ellos? Con alegría. ¿Cómo dieron ellos? Segundo, de todo corazón. ¿Cómo dieron ellos? Voluntariamente. Y en el versículo 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Con rectitud de corazón. Con rectitud de corazón. Y por último, venga conmigo a la segunda carta de los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, dice así la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Te ha fallado el Señor? Ahora, no es que tú mismo te autoprometas de parte de Dios. ¿Es claro eso? Porque hay personas que dicen: esta palabra es para mí. Y probablemente no. Y probablemente no. Yo he oído personas frustradas que dicen: un día yo leí tal promesa, sentí en mi corazón que esa promesa era para mí. Han pasado los años y Dios no me ha respondido. Y entonces yo tengo que decirle: aquí hay un equivocado. O te equivocaste o se equivocó Dios. Y Él nunca se equivoca. Así que no tomes una promesa que Él no te ha dado. No te autoprometas para luego reclamarle a Él. Pero sí puedo decirte que cuando Él promete, Él cumple. Porque todas sus promesas, o todas las promesas en Él, son sí, y en Él amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, mis amados, que de aquí en adelante vamos a ser muy cuidadosos. Pero yo le quiero decir algo. Escúcheme bien. Usted sigue siendo deudor de lo prometido. Usted sigue siendo deudor de lo prometido. Prometió hace un año, hace 2 años. Estaba en un momento de crisis. Estaba pasando por momentos muy difíciles. Y en un momento de profundo dolor,
vino de rodillas delante del Señor, le hizo una promesa al Señor. El Señor le sacó de ese bache de la vida, de ese momento circunstancial, de ese momento precario y difícil, y usted no le cumplió. Y yo quiero decirle que esa promesa no ha perdido vigencia. Si usted lo prometió, lo debe. Y si lo debe, lo paga. Y si no lo paga, usted se las arregla con el Señor. Porque es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Por eso es importante que no seamos aligerados, pero que seamos fieles. Fieles en aquello que hemos prometido delante de Él. Padre bueno, quiero agradecerte en esta mañana. Quiero bendecirte, Señor, por tu palabra. Señor, cuando pienso en Jefté, cuando veo a este hombre, me doy cuenta la gravedad del incumplimiento. Me doy cuenta de la seriedad. Me doy cuenta, Señor, de lo solemne que es ante ti todo voto o toda promesa proferida. Señor Jesús, Señor Jesús, te ruego que nos enseñes a no colocar en nuestra boca palabras que luego se traduzcan en vergüenza, en desobediencia, y que generen ira y malestar de tu presencia hacia nosotros. Padre, te ruego en el nombre de Jesús por una iglesia responsable en sus compromisos, porque también tú eres fiel al que promete y cumple, porque tú eres dador, porque tú eres galardonador, porque tú premias y recompensas la fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, iglesia. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hoy estamos aquí adorando